Bueno, Padre Celestial, vengo, Señor, en tu orden superior de apacentar tu grey ganada por tu sangre, y permíteme, como instrumento de amor, hablar de ti, hablar sobre la inmensidad del amor tuyo, la altura, la anchura, la longitud y profundidad de tu amor, Señor. Permíteme, pues, que en este momento, en cuanto estoy expresando la muerte, ahora sepultura también del Señor, logre transmitir bíblicamente el significado puro de tu entrega y tu sacrificio en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ver los últimos eventos, 2 eventos finales después de la muerte del Señor, post mortis del Señor. El Señor, si recuerdan bien en el sermón anterior, que el Señor fue crucificado entre 2 maleantes, con el título arriba que decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Se lo puso Pilato, porque no había ninguna acusación real que fuera en contra. Eso fue como un título irónico, pero efectivamente Cristo es el Rey de los Judíos. Y va a venir como Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador del universo, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Sus últimas palabras, lo vimos en la cruz, fue consumado, la deuda ha sido pagada, la deuda por el pecado, porque el Cordero de Dios moría para el perdón de nuestros pecados. Y la inmensidad de ese amor hay que recalcarlo con el consumado es. Y cuando Él dijo esas palabras, consumado es, y expiró y entregó su espíritu, el velo del templo fue rasgado de arriba hasta abajo, demostrando con ello que no había ya división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora tenemos entrada por Cristo Jesús y por su Espíritu Santo directamente al trono de Dios, ¿no? Acerquémonos pues, dice Hebreos, confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, Señor, por la sangre del Cordero. Dios nos hizo sus hijos al creer en el Señor y tenemos acceso directo al trono de la gracia. Entonces hoy vamos a ver 2 profecías bíblicas después de muerte de Cristo, la muerte de Cristo que efectivamente murió, y también el servicio final de 2 servidores que estaban en secreto y revelaron su identidad como discípulos del Señor. Así que ese va a ser nuestro planteamiento ahora. Entonces, Biblia en mano, vamos a ver en Juan 19, versículo comenzando. Primero, una profecía fue que no le quebraron las piernas. Pero ¿cuál es el sentido de esta profecía? ¿Por dónde salió esto? ¿Por qué proféticamente? ¿Qué significa esto? Vamos a ver Juan 19, 31 al 33. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Era no solamente un día de reposo, sino que era la celebración de la Pascua. Y el Cordero y la instalación de la Pascua, como lo he dicho, fue una instalación de una ordenanza desde el tiempo del último de las plagas que cayeron sobre Egipto, la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, que el ángel de Jehová pasó por encima de las casas hebreas que estaban marcadas por la sangre del Cordero, y cayeron, la maldición cayó sobre los primogénitos egipcios. Y entonces quedó instalada la Pascua de ahí en adelante, hasta que vino el Cordero Pascual, que es Cristo Jesús. Cristo es nuestra Pascua. Se puede decir que la última cena de Cristo, que era una cena, la última cena de Pascual, se puede decir que también era la primera cena pascual con Cristo adelante como Cordero de Dios, porque Él es el Cordero de Dios. De aquí en adelante, ¿por qué nosotros no celebramos una Pascua con un cordero como los hebreos, donde comemos un cordero joven y ponemos la sangre en las puertas? ¿Por qué no? Porque ya nuestro cordero es Cristo. La sangre de Cristo ya hizo su trabajo en nosotros, así, perdonando nuestros pecados. Entonces le rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas.
Era una forma de agilizar la muerte del crucificado, quebrarle las piernas y fuesen quitados de allí. Era algo que no podía ser aceptado por la ley, ahora lo vamos a ver, de dejar colgado en el madero a un condenado, y sobre todo con Cristo, que fue condenado por la blasfemia, según ellos, de haber afirmado que era el mismísimo Hijo de Dios. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al segundo, al otro que había sido crucificado con él. En verdad que ellos todavía estaban moribundos. Pero ¿por qué Cristo murió antes? ¿Será que era más débil? Porque ya Cristo venía torturado, hermano, desde el consejo del Sanedrín. Y después con los soldados romanos. Fue latigado, fue llevado entre soldados. Que Pilato lo presenta para que escojan entre Cristo y Barrabás, todo desfigurado. Había perdido sangre. Por eso yo no entiendo a veces también la falta de salario que tenían esos soldados de sortearse la vestidura de Cristo ahí mismo en la cruz. Digo, ¿será que estaban tan limpios que no había? Oye, qué barbaridad. El despojo de una persona que está muriendo. Quebraron las piernas primero y dice, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Y esto qué significa? ¿Por qué se da la distinción de que está bien, estos había que rematarlos para que murieran más rápido, pero a Cristo no le quebraron las piernas? ¿Qué significado profético tiene esto? Y todo en la Biblia y en las profecías de nuestro Señor Jesucristo encaja que nada está por accidente. Todo tiene un fondo, tiene una razón, tiene un peso. No hay improvisación. Si vemos en Deuteronomio 21, 22 al 23, dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, estamos hablando bajo la ley de Moisés, Cristo fue condenado a muerte por un crimen digno de muerte, haber blasfemado que era el Hijo de Dios. Y dice que por ese delito, y lo hicieren morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cristo fue maldito al haber sido colgado en un madero por una condena de un delito mentiroso, porque Cristo lo es, el Rey de los judíos. Y eso confirma lo que el apóstol San Pablo dice en Gálatas 3, 13 al 14, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¡Aleluya! Nosotros, si nos juzgara al Señor conforme a su ley, todos estamos condenados. Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. Y Cristo nos liberó con su sangre como cordero de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque la ley decía que maldito aquel que muere colgado en un madero. Se hizo por nosotros maldición. Ahí lo dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. La bendición por fe, porque Abraham fue declarado justo por fe. Nosotros también somos herencia de Dios por la fe en Jesucristo, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gloria a Dios. La maldición, Cristo se hace maldición, colgado en el madero, para que nosotros recibiéramos la bendición. Y ellos, los propios sacerdotes, confirmaron la profecía al ejecutar, al forzar a Pilato a que Cristo era digno de muerte. Y el lavado de manos de Pilato solamente fue hasta ni Pilato podía soltarlo en ese momento. Pero quiero que también lea el asunto del no quebrar las piernas. ¿Cuál es la profundidad de esto?
La profundidad está enfocada en la misma fiesta de la Pascua. De acuerdo a Números 9, 11 y 12, en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán, hablando de la fiesta de la Pascua, con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. La Pascua se celebra con panes sin levadura. Los panes sin levadura, el apóstol Pablo lo habla después. ¿Quiénes son los panes sin levadura entre nosotros aquí? Sinceridad, sin hipocresía, sin simulación, en una amistad fraternal abierta, sin máscaras, haciendo las cosas para agradar a Dios. Eso es panes sin levadura. Y también dice que con hierbas amargas. En la última cena del Señor, ¿quién era el Cordero? Cristo era el Cordero. ¿Cuál es el pan sin levadura? Cristo era la verdad. Ahí no había mentira en nada. Era un pan sin levadura. Y las hierbas amargas era todo el sufrimiento que iba a vivir hasta su sepultura. Él pasó y comió esas hierbas amargas. Pero vamos a ir un poquito más adelante. No dejarán del animal sacrificado, o sea, el cordero, para la mañana. Tenían que comérselo en la misma noche todo. Y también decían, ni quebrarán hueso de él. De ahí viene el punto, el cordero no podía ser quebrado. No podías agarrar el cordero de la Pascua y cortar un pernil y mandarlo a un vecino. El cordero tenía que comerse íntegramente y el sacrificio de Cristo fue total. De la plenitud de él tomamos todo y gracia sobre gracia. Dice, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrará. Entonces el cordero no podía ser quebrado, porque Cristo era el cordero ¿de quién? De Dios, no del hombre, de Dios. Por eso que no puede haber templo. El templo que viene de Jerusalén, que es profético que se va a hacer, pero ¿qué animal van a sacrificar allí si ya Cristo fue sacrificado por nosotros? No tiene razón de ser. Dice Éxodo también, Éxodo 12, 46. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. ¿Se entiende? ¿Se entiende el porqué, la profecía del no quebrar los huesos? Y Salmo 34, 20 dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Así que el cordero tenía que ser sacrificado, ni aún, porque los soldados simplemente remataban lo moribundo de los crucificados para acelerar su muerte, pero a Cristo ya lo vieron muerto. Y siguiendo la profecía, dice la Escritura, vamos a leer el versículo que sigue. Pero uno de los soldados, no saben ni nombre, ni si es centurión, ni nada, le abrió el costado con una lanza. Y al instante salió sangre y agua. Es decir, ellos tenían que quitar a los crucificados o rematar su muerte quebrándole los huesos, pero este soldado se aseguró con la lanza. Aquí traigo yo, bueno, vamos a usar la vara. Vamos a pensar que Cristo está en la altura y el soldado simplemente le pasa al costado. Pero una lanza romana no es esto, ¿no? ¿Y qué salió? Sangre y agua. ¿Cuándo se dividen los dos líquidos? Cuando hay se separa la sangre del agua, cuando hay muerte. ¿Y sabe por qué este detalle? ¿Por qué el detalle? Porque, por ejemplo, los musulmanes dicen que Cristo no murió, que otro murió en su lugar. Algunos dicen fue Simón de Sirena que crucificaron. Otros dicen, otra teoría es la teoría del desmayo. Él tuvo como un desmayo y revivió cuando estaba enterrado. Ahora, ¿podría Cristo, con la debilidad que tenía, vamos a pensar en la teoría falsa del desmayo,
poder mover esa tremenda roca que tenía al frente? ¿O podrían los soldados o los discípulos de Cristo venir a liberarlos y quitar la roca del entierro teniendo una guarnición romana al frente? Cristo murió, efectivamente murió. Por eso que Juan dice, y él recalca, dice, y el que lo vio da testimonio. O sea, él, Juan, él lo vio y da testimonio, soy yo el que estoy hablando, es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. ¿Qué creáis? Que efectivamente nuestro Señor murió y resucitó después. Él murió y resucitó. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. ¿Y saben ya el por qué? Porque el Cordero Pascual no podía ser cortado los huesos. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Mirarán al que traspasaron. Por eso que te acuerdas que ¿cómo se llama el incrédulo? Tomás, gloria a Dios, con el perdón de los Tomases que tenemos en la iglesia. Tomás el incrédulo y Tomás el creyente. Dice que decía Tomás, si yo no meto el dedo donde fue puesto los clavos y meto mi mano en el costado, no creeré. Y cuando se presenta el Señor, pidió perdón. Señor mío y Dios mío, perdóname. ¿Qué dijo el Señor? Porque viste, creíste, Tomás. Bienaventurados los que creen sin ver. Gloria a Dios por nosotros. Aunque usted no lo crea, con todo lo imperfecto que somos y todo lo problemático que podemos ser, somos hijos de Dios sin ver. Y eso tiene un gran precio, porque los judíos piden ver. Quiero ver las señales primero para después creer. Nosotros ni siquiera, los que han ido, bueno, son pocos los que han ido a Jerusalén. Mi hermanita Anita, que fue por allá. ¿Cuántos han ido a Jerusalén aquí? Ah, bueno, tiene uno, está Ana por allá. ¿Quién más? Hay 3. Ajá. 4, 5. Bien. ¿Ustedes vieron la tumba vacía? Bueno, yo creo absolutamente que la tumba está vacía sin verla. Sin verla, porque como iglesia de Cristo vamos a somos la novia del Cordero y seremos ¿qué? La futura esposa. ¿Por qué? Bienaventurados los que creen sin ver. No nos han pasado ninguna postal de la Nueva Jerusalén, pero creemos que viene la Nueva Jerusalén y vamos a estar en ella. Entonces mirarán al que traspasaron. Hasta el mínimo detalle está registrado. Y es profético. ¿Y dónde está la profecía también? Mire, desde Zacarías, o sea, antes de la sepultura del Señor, dice Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, está hablando ya al último tiempo, espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Un soldado X quiso ver si efectivamente Cristo estaba muerto. Y así es como los soldados en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, cualquier guerra, a veces se matan entre ellos y hay alguno que está disimulando que no está muerto. ¿Y qué hacen? Le pasan una bayoneta. Y donde dice, ay, pa, ahí mismo lo rematan. A Cristo era como una especie de asegurar si efectivamente había muerto. Y mirarán al que traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En verdad que es una aflicción tanto la muerte de un hijo único como del primer hijo también. Y dice Apocalipsis 1:7, y aquí que viene con las nubes, bendito sea el Señor Cristo, ven Señor Jesús, ven Padre mío, ven. Y todo ojo le verá, pero esta venida de él no es el rapto de la iglesia, hermano. El rapto ya se dio. Este es el rapto de juicio. Ese es el rapto de ya establecer su reino para siempre. Y todo ojo le verá. ¿Cómo pueden ver los chinos, los que están en América? Todo ojo le verá. Bueno, eso pareciera imposible, pero en estos tiempos sí es posible. Con las redes sociales, todo ojo le verá. Y los que le traspasaron.
y todos los linajes de la tierra se harán lamentación por él. Sí, amén. Cristo, ven, Señor Jesús. Esperamos la instalación de tu reino para siempre. Sí, mi Señor Jesús. Y entonces, y vamos a ver, viendo ya las dos profecías, de que no que le quebraron ningún hueso, la otra profecía, que lo traspasaron. Vamos a ver que en el momento exacto, último, donde todos los discípulos están recogidos con temor, enlutados por la muerte de su maestro, donde hubo intimidación y cobijo, salieron a la palestra dos discípulos ocultos, diciendo, esta es mi oportunidad para servir a mi maestro, para servir a mi Señor. Dos discípulos secretos, que eran ¿quién? José de Arimatea y Nicodemo. Y lo vamos a ver en Juan 19, 38 al 40. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero ¿cómo? Secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Rogó a Pilato. ¿Por qué Pilato le dio audiencia a este hombre? Porque era un judío rico. Porque era un judío que era parte del concilio judío, del Sanedrín judío. Era un hombre ilustre. Inclusive él se opuso a la decisión de llevar a Cristo a la pena de muerte. Por eso tenía acceso a Pilato. Por eso también nosotros en la iglesia tenemos gente de todo tipo de calibre, hermano. Tenemos gente que puede entrar, llegar donde Pilato y tocar a la puerta y lo tienden. Y tenemos que tener todos los tipos de condiciones. Siempre va a haber la oportunidad. Yo me acuerdo en Kansas City vi a un mexicano cantando al estilo de ópera. El tipo cantaba de una forma maravillosa. Y me dice mi hermano, decía mi hermano Jeff Adams, este hombre tiene acceso a gente que yo nunca veré en toda mi vida. ¿Cómo que se llamaban los españoles estos que cantaban ópera? Los tenores, ¿cómo? Sí, pero ¿cuál era uno? Plácido Domingo. Él conoce a Plácido Domingo. ¿Quién le puede hablar a Plácido Domingo de Cristo? Él. Así que siempre vamos a tener en las esferas de la iglesia gente que puede tocarle la puerta a Pilato y se la va a abrir. ¿Me estoy explicando? Así que Pilato, él entró y el único que podía entrar y pedir el cuerpo de Cristo era una persona ilustre y de reputación y de una economía alta para acceder a Pilato. Y le pidió el cuerpo del Señor. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, Juan 3, aquella noche en que Nicodemo fue ante el Señor, ¿se acuerdan? El que antes, bueno, yo no estoy anticipándome la Biblia, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo ¿qué? Un compuesto de mirra y de aloes, porque los judíos aromatizan los cuerpos de los difuntos, de mirra y de aloes, como 100 libras. 100 libras, hermano. Era una dádiva de verdad para preparar el cuerpo del Señor. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Está claro, ¿verdad? Dos servidores. Este es mi momento de servicio. Hermano, el nombre de José de Arimatea y de Nicodemo quedó registrado con este servicio post-mortis, donde ellos hablaron de nadie iba a recuperar el cuerpo de Cristo, nadie se atrevía. Y salieron ellos, gloria a Dios. Versos 41 y 42. Y en el lugar donde había sido clasificado había un huerto. Ahí cerquita del área de crucifixión, en el Gólgota, había un huerto, dice. Y en el huerto un sepulcro nuevo. Todo lo que hizo el Señor era nuevo. Hasta el pollino con que entró a Jerusalén, nadie lo había montado antes. Y dice que en el cual aún no había sido puesto ninguno.
Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Es decir, acuérdense que también estaba la norma de que no se presentaran, de dejaran colgados aquellos que fueron crucificados, y estaba cerca, accesible. Pero vamos a ver ahora, ir haciendo. Recuerden que entre pasajes de diferentes evangelistas uno puede hacer un retrato y en este caso de José de Arimatea. Dice el verso Mateo 27, versículos 57 al 61. Cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea. ¿Usted cree que estoy tirando cuentos? Cuando le dije que era rico, pero ¿en qué se basa? En Mateo. Era rico de Arimatea, que era un pueblo que estaba cerca, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Si ustedes se preguntan, ¿por qué tenemos que hacer discípulos en la iglesia? Porque esa es la gran comisión. Y nadie se puede escapar, no escapar porque no es por ley, sino por gracia. Tú te enamoras del Señor cuando más lo conoces. No hay ninguno. De creyente pasamos a discípulo, obligatoriamente. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, aquí estamos hablando de que él mismo tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. En una sábana limpia. Pareciera que ya se usó. Pero leyendo el otro pasaje del otro evangelista, resulta que es una sábana comprada nueva. Todo era nuevo. Todo era nuevo. Y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra, no él, sino también sus ayudantes, a la entrada del sepulcro se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Ellas van a tener un protagonismo ahora, en el próximo capítulo, en este mismo canal, a la misma frecuencia. Podemos venir y ver que las que tuvieron el protagonismo de ver a un Cristo resucitado fueron las mujeres. Una fe en acción, porque si tiene la mujer como la mía, que ellas son de acción, mientras que uno está meditando, ya van volando. Entonces, y estas mujeres fueron las que se encontraron, pero ellas pensaron que Cristo lo habían puesto en el sepulcro sin haberle puesto especias aromáticas. Entonces ya dice que esto fue crucificado hace poquito, le bajaron del cuerpo y lo metieron. O algo así pensarían de lo prematuro del momento, y fueron a preparar a un muerto y se encuentran con un Cristo resucitado. Entonces, pero ellos no llegaron a ver el saco de un quintal que tenían, que vertieron sobre el cuerpo de Cristo. Por eso que las mujeres estaban viendo dónde lo enterraron, para irlo a preparar. Marcos, ¿cómo dice Marcos de José de Arimatea? José de Arimatea, miembro noble del concilio. ¿Del concilio qué? Del concilio judío, que también esperaba el reino de Dios. Y dice, vino y entró osadamente. ¿Qué significa osadamente? Con valentía. Está Pilato. Sí, señor, espere, le voy a decir, ya va. Osadamente, con valentía, con determinación, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Pero sabemos bien que Cristo sufrió la agonía desde antes, las hierbas amargas, estaba tomándolas desde el concilio judío. Y haciendo venir el centurión, le preguntó si estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, la compró. ¿Era nueva o no era nueva? De paquete, hermano. Y quitándolo, lo envolvió en la sábana
y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la parte destacable de José de Arimatea? Pero nos falta, ¿qué evangelista nos falta? Lucas, ¿verdad? Vamos a ver si lo puse. Aquí está Lucas. Lucas 23, versículos 50 al 56. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Tenía testimonio. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido. ¿Ves? Cada detalle, cada evangelista agregaba un detalle. No había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Un reposo solemne porque coincidía con la fiesta de la Pascua. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, ¿desde dónde venían? Desde Galilea. Siguieron también y vieron el sepulcro cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Esa es la realidad de la sepultura de nuestro Señor. 2 profecías. No quebraron hueso en el respeto, en cumplimiento de la fiesta de la Pascua, que el cordero no tenía que ser cortado ningún hueso o quebrado ningún hueso, y lo traspasaron. Ahí está. Hermano, no existe ningún muerto o una persona célebre que se registre tantos detalles. No existe. Que se registrase. ¿Por qué? ¿Pero por qué tenía que ser así? Porque, hermano, para que el diablo no adultere nada, para que no hubiera un falso Mesías, porque efectivamente, cuando se dio la toma de Jerusalén, cuando sitiaron Jerusalén los romanos, habían falsos Mesías que decían, yo soy el Cristo, y la gente se lo creyó. Sin embargo, tantos detalles en la profecía de nuestro Señor. Por eso tenemos en nuestra escuela obrero el libro profético de Cristo, todas las profecías de nuestro Señor. Ahora, aquí concluimos. ¿Qué aplicación hay en esto? ¿Qué aplicación tiene para mí en este momento que el Cordero, otra vez, Cristo es mi Cordero Pascual? Cristo, por la sangre del Cordero yo soy salvo. Por la sangre del Cordero he nacido de nuevo. Por la sangre del Cordero tengo el Espíritu Santo en mi vida. Por la sangre del Cordero heredaré la vida eterna y también en tener herencia con los santos allá en el cielo. Vamos a leer aquí en 1 Corintios 5, 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. Hablando de los corintios que era una iglesia bastante infantil. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La levadura que representa el engaño, la falta de sinceridad. Nosotros debemos ser pan sin levadura. Es un pan más duro, ¿verdad? Porque dice que cuando te comes un pan sin levadura tienes que cortarlo así. Porque no puedes, ese pan suavecito que uno lo va sacando. ¿Ah? No, la levadura es mentira. La pan sin levadura. Y dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, ¿cuál es la Pascua nuestra? Que es que Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? De la Pascua. No con la vieja levadura, sino ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras. ¿Cuál es el pan sin levadura? De sinceridad y de verdad. ¿Saben lo que significa la palabra sincero o sincera?
¿Saben lo que significa? Yo creo que muchos saben aquí, pero yo voy a recalcarlo por el que no sabe. Antes las estatuas o los trabajos de piedra salían en una sola roca salía la estatua. Pero a veces se rajaba o a veces se resquebrajaba, lo que sea, y la disimulaban con cera. Y se veía bien, hacía imagen. Pero la estatua o el trabajo de piedra que se hacía sin cera valía más que el que le ponían cera. Nosotros debemos estar sin cera. Somos de una sola pieza. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios, porque Dios nos santificó y nos da la posibilidad de que seamos sinceras por el Espíritu Santo que está en nosotros. Yo no sé, ustedes han escuchado que en los tiempos, cuando en Estados Unidos existe un jueguito entre niños en la iglesia de que los huevos de Pascua. ¿Alguien sabe de eso? De buscar los huevos de Pascua. ¿Cuándo se celebra eso? ¿Ah? La resurrección. Definitivamente, la Pascua de Cristo es la resurrección, la muerte y resurrección del Señor. Pero dígame si no es un invento del diablo de poner a los niños de la iglesia a estar buscando huevos. Siempre el diablo ha querido malograr el fondo de las cosas del Señor. Los huevitos de Pascua, una hermana me vino a mí con unos huevitos de Pascua aquí. Y digo, no, hermana, por favor. La Pascua es Cristo Jesús, que se sacrificó por nosotros. Pero siempre el diablo tuerce el asunto. Igualmente también con la Navidad. No es Cristo viniendo en aquel pesebre humilde, sino que es un Santa Claus, un hombre barrigón con barba, que de dónde salió eso. Pero resulta que ya ha pegado tanto el desplazamiento del nombre de Cristo que ya ni siquiera se dice feliz Navidad, sino felices fiestas. ¿Pero cuáles son las fiestas? Bueno, no sabemos, es para todos. Felices fiestas, celebre como le dé la gana. Pero la Navidad siempre el diablo ha bombardeado las partes claves, el nacimiento de Cristo, la Pascua de Cristo. Y así podemos hablar. Podemos hablar que ya no se habla de creación, sino de evolución, de que el hombre viene del mono. O también hablar de que el arco iris, que tiene un fondo de paz del Señor, de que no iba a haber juicio sobre la tierra o contra la tierra, ahora es un símbolo anticristiano, se puede decir, porque ahí todo lo que defiende es totalmente contra el Señor. Y resulta que el arco iris representa que Dios no iba a hacer ¿qué? Más juicio por agua. Y que el arca de Noé, donde el Señor mandó toda la creación, macho y hembra, había en el arca de Noé. No era macho con macho ni hembra con hembra, macho y hembra. De ahí para adelante se multiplicó toda la creación. Y sin embargo no se habla de la creación, sino de la evolución. Y así podíamos hablar del término amor. El amor que es, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Pero ya se habla en un concepto sexual de amante, derivado del verbo de amar. Pero amante sabemos que tiene que haber a veces una justificación de la infidelidad o un estado de fornicación. Pero amante no es de amor, no es de amor. Y así el diablo sustituye una cosa por la otra. Y la Pascua, la celebración de la Pascua, la resurrección, la Pascua es la muerte de Cristo como Cordero. No vamos a celebrar que los niños busquen huevos por ahí de colores. ¿Sí o no? Lo peor, yo mismo en Estados Unidos me encontré la iglesia dentro del local de la iglesia pintando una calabaza para el día de la bruja. ¿O usted cree que estoy exagerando yo el asunto? Es así. Porque Satanás siempre ha querido disminuir o anular cualquier mensaje directo del Señor. Así que ¿quién es la Pascua para nosotros? El Señor, Cristo Jesús.
Y hubo un tiempo en que, estoy hablando no antes de Cristo, pero hace tiempo, ya puedo hablar con Diógenes, con Daniel, con Papito, gente de mi edad, con mi hermano Osvaldo, hasta Leonida también. Pero hubo épocas donde había tarjetas de Navidad que decían Felices Pascua. Digo, es que estás enredando la cosa. La Pascua es el sacrificio del Cordero. La resurrección es un punto que lo vamos a ver la próxima semana. Pero Señor, el peso de que nuestro Señor es nuestra Pascua. Él es el Cordero que se sacrificó por mí. Ni un hueso fue quebrado, pues Él fue traspasado, fue todas las coincidencias, cada evento profético fue cumplido en el Señor. Y nosotros lo recibimos, para los que hemos creído en Él, por gracia, para que nadie sea condenado y todos procedan al arrepentimiento. Muy bien, hay algunos de que alguien nos visita hoy. Hoy nos saludé a los que están visitándonos. ¿Quién tiene pinzón? Que había un pinzón, o leí mal. Ah, tú eras tú, hermano. Y Pinzón ya recibió al Señor en su corazón. Amén. Muy bien. ¿Y la otra quién era? ¿A quién más? ¿Tú estás nueva acá? No. No, ya no. Muy bien. Ah, tú sí, perdón. ¿Alguien más que nos visita por primera vez hoy? Todos. Amén. ¿Y alguien te compartió el Señor a ti ya hoy? Sí, gloria a Dios. Podemos celebrar la Pascua con alegría en el sentido de que Cristo es nuestro Cordero Pascual. Aleluya. Y vamos a cantar, Padre Santo que estás en los cielos, que valoremos la profundidad de tu amor para con nosotros. Que nada fue accidental, que todo coincidía, de una cantidad de profecías exactas que se cumplieron con Cristo. Gloria a Dios, Señor. Padre, gracias, mi Dios, porque tú, la manifestación de la gloria tuya fue a través de Cristo Jesús. Permítenos tener entre nosotros un amor fraternal sin levadura, con sinceridad, sin malicia, todo sea para bien. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Rey de reyes y Señor de señores. En Cristo amado, amén y amén.